En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, estamos en Dato Mata Relato en este lunes 4 de marzo. Qué día de inicio de marzo en la semana donde empieza el mes de la mujer. Es un mes importante por todo lo que significa, por lo que implica y por la oportunidad de poder analizar todos los temas que hacen a los temas de género. Pero también en este mes estamos en un mes súper especial se largaron, no solo las campañas electorales ya se largaron, pero ahora los precandidatos ya no solo anunciaron, sino que muchos han dejado sus cargos para dedicarse 100% a las campañas y eso viene de la mano con muchos anuncios. Y en un contexto bien interesante. Hoy estamos acompañados con nuestro compañero de redacción, con Alex. Bienvenido, Alex. Bueno, muchas gracias, María Noel, y muchas gracias a la audiencia porque nos va a tener que bancar durante un ratito. Bueno, nosotros estamos, en esta dinámica de que cambiamos Dato Mata Relato. Alex es el que nos arma todo nuestro newsletter de economía, que me ayuda con la edición de las notas, me llama, discute, me propone. O sea que el trabajo de economía es un trabajo muy en conjunto. Colaborativo, muy en conjunto con Alex. En particular, la semana pasada que estuvimos tratando el tema de los contenidos de carnaval. Cierto. Que sacamos una nota en conjunto. No está firmada, pero sacamos una nota. A cuatro manos sacamos la nota. Ahí está. Sí. Mandamos una idea, la discutimos, la charlamos, pero un poco creo que expresamos lo que queríamos, ¿no? Bueno, sí, por lo menos lo intentamos y por lo menos abrimos la jugada a un área como de discusión o de reflexión de la que no hay mucho antecedente. Porque sí ha habido sobre la cuestión política, sobre la cuestión social respecto al carnaval, específicamente en una de las categorías que moviliza mucho y que tiene que ver mucho con esta cuestión de decir cosas sobre la sociedad, que es la murga, ¿no? Y creo que, vamos a hablar de la economía del carnaval, y es todo un viaje para los propios murguistas. Bueno, que quizás no han construido como un relato sobre sus relatos, un metarrelato. Totalmente. No han generado un aparato crítico. Y del lado de la prensa, para nosotros, también es un desafío porque implica para nosotros como repensar un concepto sobre economía. ¿Qué es economía? ¿Qué implica hablar de economía? ¿Dónde estamos parados los que no somos economistas para hacer referencias a problemas económicos? ¿Sí? Uh-huh. Se nos plantea no solo casi un dilema ético, sino también se crea un problema con el estatus epistemológico del asunto, ¿no? Déjame decirte algo. Sí. Muchos de mis colegas no tienen ningún dilema ético a veces. Bueno, es un problema lo que acabas de decir, ¿no? Es una verdad muy fuerte como para titular un disparo directo al núcleo duro de la economía. A ver, nosotros siempre tomamos el Dato Mata Relato. Bueno, hola Leo, que hoy no te saludé. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Me Alex? enganché charlando con Alex, que converso todas las mañanas más o menos. Aparte Alex es como yo, a las 7 de la mañana ya nos mandamos mensajes, ¿viste? Es el gran maestro. Los lunes a las 7 de la mañana jugamos a ver quién mandó el artículo antes, el mensaje más temprano. Sí, bueno, Alex es el gran maestro acá, así que es una especie de Yoda. Pero nosotros en esto de cuando empezamos a decir, vamos a hacer un poco de economía, cómo lo enfocamos, y que a Leo fue que se le ocurrió esto del Dato Mata Relato, y siempre terminamos todos los programas haciendo referencia al nombre, a cómo hacemos a la construcción. Tenemos todo un tema en la comunicación de los temas de economía, ¿no? Sin duda. Y yo te quería invitar, ya que estamos y nosotros tenemos este espacio como para debatir algún tema de la semana, porque
el tema de Argentina es inevitable. Nosotros Sin lo duda. hemos tocado menos acá, tenemos un programa entero pendiente, pero bueno, permanentemente en la revista, en la página estamos publicando cosas, en el resto de los programas. Nosotros tratamos también de un poco segmentar, porque no podemos todo dedicarnos a lo mismo. Pero en esto de la construcción del relato, y el dato mata relato, en esta trayectoria de estos 2 meses más o menos de gobierno nuevo argentino, un poco más de 2 meses, del 9, fue el 10 de diciembre. 10 de ¿no? diciembre. 10 de diciembre. Lo que ha pasado en Argentina, lo que está pasando, y después yo escucho a veces algunos medios, algunas noticias de lo que es el análisis de esta crisis tremenda que se está viviendo a nivel a nivel económico, a nivel político, a cómo lo está viviendo la gente, al empobrecimiento tremendo que está viviendo la Argentina, uno de los países más ricos del mundo, ¿no? El granero del mundo, y a este modelo que tiene una lógica comunicacional tremenda, y de una dureza y de una violencia enorme en los hechos y en lo comunicacional, ¿no? Sin duda. Ahí, en lo que vos planteaste, hay varias puntas bien interesantes para discutir, ¿no? Y creo que para la prensa, para los medios, debería ser como una preocupación tratar de llegar a esos núcleos más profundos del fenómeno. Yo creo que ya no alcanza. Había un filósofo francés, yo ahora estoy intentando recordar el nombre y bueno, las neuronas no hace conexión y no llega, pero que estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado y decía, bueno, algo así como que se necesitan más que periodistas que cuenten la noticia en ese falso, en esa falsa como etiqueta de decir periodismo puro y duro. Yo intento ser objetivo e imparcial, todos disparates colosales, ¿no? Lo que se necesita es generar pensamiento. Y yo creo que ahí, en lo que vos planteabas, hay varias puntas. Una, el fenómeno de Argentina, la situación política, social, económica, cultural de un país tan grande, no puede verse desconectado de un fenómeno que es global, ¿sí? Hemos vivido en los últimos, no podríamos cuantificarlo, no tendría sentido cuantificarlo estadísticamente, pero vamos a poner como un aproximado que en los últimos 10 años ha habido como un recrudecimiento, un fortalecimiento en el avance de esto que se llama las nuevas derechas, ¿no? Que es un espectro, que tiene un espectro de discursos, un espectro como de posicionamientos particulares relativamente amplio. Por eso hablamos en plural del fenómeno, son las nuevas derechas. El año pasado tuvimos un programa que lo dedicamos a eso, si te acordás. Es cierto, es cierto. Bueno, no puede verse despegado de eso. Antes de esta irrupción estruendosa de Milei, tuvimos a Bolsonaro en Brasil, tuvimos a Trump en Estados Unidos, con todo estandarizándose como un modelo escandaloso de presentación. El propio Macri en Argentina también fue en su momento. El propio Macri lo fue antes de... Lo que pasa es que esto es un caso tan extremo, Claro, tan que es tan esa construcción de esa figura, ¿no? Hasta de su estrategia comunicacional, eso de que el presidente le está permanentemente hablando vía reels a la gente, y dando mensajes como increíble el otro día, con la cancelación de institucionalidades importantísimas en temas de determinados colectivos de derechos y acusando al sistema político de corrupción como si fueran casos reales. Es impensable, ¿no? Uno lo mira y parece increíble. Sí. Hay un fenómeno muy interesante. Tal vez desde la academia, desde la semiología, van a llegar en no mucho tiempo análisis más como profundos del fenómeno de Milei. Milei está haciendo un gran esfuerzo y hay que decir que le sale bien, le sale muy bien. Esto no tiene nada de inocente.
Él ha construido o como esa imagen del tipo que se tira a una piscina. El problema es que la piscina no tiene agua. Y el tema ¿no? es que capaz que... Y él no ha calibrado cuando va a estallar contra el suelo. Y la figura y lo que está detrás de esa figura, Bueno, ¿no? Porque vaya. no es una persona sola que hace esto, ¿no? Es una construcción detrás que se materializa en esa Claro. figura que termina hoy siendo el presidente de la República. Claro. Vos fijate que él se siente legitimado. Sí. Se siente legitimado porque hace una lectura bastante errónea del caudal de votos que le permitió llegar en la segunda vuelta electoral. Y otro error no menor que es la norma y la institucionalidad en el cual se gobierna. Porque Bueno. se siente legitimado por encima de la Constitución a Por veces. encima de la Constitución. Es más, Por encima del Parlamento. exacto, bueno, el viernes pasado se inició el periodo legislativo en el Congreso argentino, Congreso cercado, policías, todo un escándalo. Él en una postura de disparar con una pseudo seriedad académica, un montón de datos, como decía un colega argentino, un montón de datos incomprobables. Que muchos académicos de renombre, de universidades de renombre, ya están escribiendo y demostrando que no está demostrado nada de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin duda que él se siente legitimado, sigue para adelante, va a tener, no sabemos, sería hacer como futurología, especular cuál va a ser el futuro de este gobierno. Él ya estaba haciendo o está haciendo promesas, al igual que Macri, de que el segundo semestre la cosa va a revertir. Los argentinos saben muy bien que en el segundo semestre de Macri, o en el último periodo de ese primer año, no mejoró nada, sino que toda la cosa empeoró muy mal. Y todavía, a ver, yo una cosa que, a ver, yo como por deformación profesional, uno termina siempre yendo al mirar los indicadores económicos tradicionales, o lo que estamos habituados, ¿no? Pero Sí. una cosa que a mí me llama poderosamente la atención es el impacto que este tipo de comunicación hace en la gente y que la gente o termine votando o termine apoyando y termine sacrificándose. Y el otro día escuchaba un análisis súper interesante sobre el tema de cómo los medios de comunicación influyen enormemente, esto de las redes sociales, y que la situación de las personas hoy, de la soledad esa que se construye por cómo uno se comunica, hace que uno termine sintiéndose parte de ese discurso y termine apoyándose y asumiendo ese sacrificio que está haciendo en pos de un futuro mejor. Claro. Y entonces decía, es increíble cómo también el manejo de los medios de comunicación, de las redes, permite esas posibilidades para de alguna forma terminar hasta legitimando esto, o que la gente termine apoyando eso, o la soledad que te hace sentir parte. Claro. Mira que estoy saliendo totalmente por fuera del análisis económico, pero me parecía interesante porque tiene mucho que ver con Ahí yo este voy a mundo di- de la casta que nadie conoce. Ahí yo voy a discrepar contigo. No en el planteo que hiciste en referencia a eso que habías leído, sino que voy a discrepar con que no es parte del análisis económico. Sí es. Yo creo que sí. Sí es. Mejor dicho. Del análisis económico Hagamos tradicional, si una querés. corrección. Estoy convencido de que no es. Digamos, ¿por qué pasa en todo esto? A ver, nosotros estamos acostumbrados a recibir el análisis económico, el discurso de los economistas, poblado de indicadores que no comprendemos, que el ciudadano de a pie, lo que vamos de a pie, nos perdemos. Lo sabés, yo te he llamado muchas veces para consultarte cosas que no entendían. Se habla mucho de la macroeconomía, de la microeconomía, el ciudano de a pie. Bueno, La es un ejemplo que diferencia, siempre pongo, decir, bueno, te puedo asegurar la que economía no la de la tiene ley de los clara. grandes números, pero la gente vive los pequeños números, ¿no? Por eso a la Pero gente ¿qué pasa? Paralelamente a eso, toda decisión que se toma en ese plano que parece como muy, muy cerrado, muy críptico, termina repercutiendo en la dinámica de lo social. Es decir, va a involucrar al académico, al que sabe cómo leer una estadística, cómo leer una gráfica compleja divulgada por la CEPAL o por el Ministerio de Economía, pero impacta también en el trabajador, en cualquier trabajador de cualquier área, en el desocupado, en los jóvenes, impacta ahí, más allá o más acá, porque ¿qué pasa? Tanto en lo político
como lo económico, tiene que ver con el tratamiento de la cosa pública, y la cosa pública está hecha por humanos, colectivos humanos, y cuando perdemos la perspectiva, ¿no?, de que nos estamos refiriendo a problemas que afectan a humanos, ya la cosa se complica ahí, ¿no? Yo creo que es una dimensión que acaso eleva el problema económico a un problema filosófico. Totalmente, y más estas medidas, ¿no? Y más en cuando el uno caso de ve Milei, ahí tenés un la caso, situación extrema de las colas. Uno veía las colas de la gente, las imágenes son tremendas de las colas de la gente y están para ir a un merendero, pero un además comedor. tú fíjate una cosa. La crueldad del nivel que tiene, y Claro. un modelo que solamente se va a sustentar con una violencia enorme. Porque no tiene otra alternativa. Pues no ¿Por tiene qué otra no tiene alternativa, porque no hay alternativa? nadie que se pueda bancar ese modelo No, más de un tiempo a ver, prudencial. el problema es este. Vos vas a poder explicar con mejores términos qué implica la desregulación económica y el desmantelamiento del Estado. ¿Sí? Detrás de eso lo que hay es un vaciamiento de ideas, un vaciamiento moral, complicado, porque ¿de qué te estás olvidando? De justamente de quién puede garantizar históricamente el valor del humano como experiencia social. Si el humano queda desamparado, desaparece el Estado, el humano queda a la deriva de una entidad que es el mercado, que es una entidad a veces muy difícil de aprender. ¿Dónde está el mercado? El mercado se mueve en todos lados, pero su interés es una operación deshumanizada. Entonces, ¿qué pasa? Él vacía el Estado, lo vacía de ideas, lo pone con un desregularizar, pone el cartel de remate en Argentina, lo pone frente a la puerta del Congreso y frente a la puerta de Casa Rosada en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué le queda? No le queda nada, porque para no hay otra cosa que pueda sostener eso que la violencia. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Bueno, aparece ahí inmediatamente el protocolo de la ministra Patricia Bullrich. ¿Y de qué se trata? Salir a dar palos. Salir a dar palos. Y eso es terrible. Tremendo. Es como una suerte de establecer la violencia o insertar la violencia como un lenguaje en el diálogo social, lo cual es complicadísimo. Yo quiero hacer un aporte. El jueves pasado creo que fue Urméndez, estuvo en radio, lo escuché a Urméndez, ¿no? Entonces él Lo escuchamos con Alex también. Sí. Ahí va. Él se define como un liberal, perdón. El grupo. Ahí va. Pero él decía algo como que Milei, él es ballista, obviamente, tienen diferentes historias, y definía a Milei como un libertario, pero es violento, porque él dice lo de libertad, carajo, no sé. Uh-huh. Y dicho esto, después se dice que él dice que el Estado es muy grande, que el Estado es esto. Ahora, reducir el Estado, ¿no es violencia? Claro que sí. Porque dejás por fuera a los más desamparados. Pero por eso claro digo, que entonces, sí. ¿cuál es la diferencia del discurso? No te digo lo que carajo, como dice Milei, Claro, pero te lo digo es de una otra anécdota. manera. Es tremendo. Es tremendo. Mira, Y nos comemos que Gurméndez es como, no sé, es un liberal, ballista, pero también ejerce la violencia a las personas que, bueno, el Estado apoya y quiere sacar adelante, ¿no? Sí. Mira, nosotros un poco lo que nos propusimos esta semana, y que bueno, que van a ver nuestras columnas con Alex, fue analizar un poco esta mirada del discurso de Milei y esta situación tan extrema que se ve, de esta situación de extrema de la imposición de la violencia, de las necesidades de la gente, del empobrecimiento, de la crisis tremenda que está viviendo Argentina, más allá de las situaciones anteriores y una situación problemática, pero ahora Sí. es la crisis llevada totalmente a la gente, ¿no? Un poco hacer en esta lógica que nosotros tenemos de analizar la economía, de decir, hacemos un paralelismo en lo que es la campaña, en lo que son algunos anuncios. Vos ahora justo mencionabas el tema y que no dejemos de mirar a Argentina cuando estamos viendo a muchos en la campaña electoral hablando de la culpa la tiene el Estado, tenemos que desmantelar el Estado, tenemos que flexibilizar, tenemos que desregularizar, porque
tenemos exactamente la imagen de lo que significa eso. A ver, yo ahí voy a colar alguna idea o asomo de idea. Bueno. Ustedes fíjense que bien lo planteaba Leonel ahí mientras movía las perillas para que nosotros sobrevivamos en pantalla y en audio. Y sobrevivimos, ¿eh? Y por ahora estamos ahí. Ahí se ve. Que nos banquen del otro lado es otra cosa. Eso es otro harina de otro costal. Pero el asunto es este. Es la introducción de la violencia como parte del lenguaje. Bien lo decías vos, desmantelar el Estado es violencia. Porque vos fíjate que ese discurso acá, en nuestra incipiente, o ya no tan incipiente campaña electoral, el tema de la violencia se coló en las consignas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aparece? La metáfora belicista. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve el tema de seguridad? Con armas, ¿sí? A la represión, cárceles nuevas de altísima seguridad, nuevas figuras judiciales, ¿sí? Jurídicas, mejor dicho. Pero atacando a la gente común. ¿No? Como planteó Acosta y Lara no hace muchos días atrás, que pretende declarar el narcotráfico, especialmente el microtráfico, como delito de terrorismo, y lo va a someter a quienes sean aprehendidos en tales fechorías en una cárcel de máxima seguridad con alta tecnología. ¿De qué estamos hablando? Estamos todos locos. Es una locura. Una locura. Es decir, está probado que en este caso la guerra contra el narcotráfico violenta impulsada por Estados Unidos ha estado plagada de fracasos y de muertes incluso innecesarias. Ahora, ¿por qué? Ahora vuelvo a la idea que tiraba Lionel. ¿Por qué ha pasado esto en países como Ecuador? Y ahí me animo a citar al expresidente Rafael Correa. Porque el Estado se alejó de la sociedad. Se alejó aparte en un proceso terrible. Que ya tiene muchísimo tiempo. Y cuando fue el extremo de la dolarización. Bueno. Caso de libro. Claro. Y de estudio. Claro. En su momento. Es y decir, que tenía que ver con el retiro total del Estado. Se y retira la dolarización totalmente. total que permite el lavado total de dinero, el dinero del narcotráfico. Pero ahora, ¿qué pasa? El narcotráfico aprovecha ese espacio, como ha pasado en México, para instalarse como un segundo Estado o Estado paralelo. ¿No? Es decir, cumple las funciones. Levanta escuelas, crea un sistema de becas, que vos lo debés conocer muy bien. Europa está lleno de estudiantes con las famosas narcobecas. ¿Sí? Hace asistencia a las necesidades básicas que una población rural quizás no pueda satisfacer porque no tiene acceso a los productos, a los servicios de salud, a los servicios de comunicación. ¿Sí? Se instala como Estado. Ahora, ¿qué trae como consecuencia eso? Que vos en esos lugares tenés una escalada violenta brutal. Entonces cerramos el círculo. Eso que decía Lionel muy bien, vos tenés una desmantelación del Estado como un hecho violento, terrible. Generalmente con fines económicos y donde se sale el Estado, algo lo ocupa. Sí, lo que ocupa es lo siniestro, ¿no? Lo siniestro. Ahora, vamos a no tirar tanto manto negro sobre esta realidad que nos debería ocupar y no preocupar en realidad. ¿No? Deberíamos ocuparnos de esa realidad. Hace 15 días tuve la oportunidad de charlar con una artista argentina que venía a presentarse a Uruguay. Inevitablemente, después de hablar de cuestiones artísticas, cuestiones musicales, derivó inevitablemente la cuestión social. Y ella me planteaba una cosa muy interesante que a veces a uno se le pierde el problema, de perspectiva, ¿no? ¿Cómo reacciona la sociedad ante esas situaciones? ¿Sí? Y ella decía, ¿qué ha pasado? Nosotros en el campo cultural, ¿no? Algo tan atacado por Milei,
teníamos movilizaciones como en grupos sectorizados, ¿no? Los fotógrafos, artistas plásticos, salían por un lado, los artistas vinculados a la comunidad y el LGBTI hacían sus manifestaciones por su lado, el mainstream rockero hacía lo suyo por otro lado, las artes performáticas se movían por otro lado, pero esta situación que ha sido como una agresión a todos los frentes ha provocado que el campo cultural se nuclee, ¿no? Y ahí ese grupo, ese cuerpo social, ¿sí?, lo que ha salido es a manifestarse en colectivo, ¿no? Más allá de las diferencias puntuales que pueden diferenciar el campo. Es decir, la sociedad no queda totalmente paralizada ante la violencia. También hay formas de respuesta y hay instancias de socialización nueva que esto permite generar, que es la movilización, ¿no? Ahora, ¿cuánto de represión puede desencadenar todo esto? Bueno, no sabemos. Lo que sí uno podría aventurar es que la cosa se puede poner complicada y bastante dura. Totalmente. Y Uruguay no es ajeno a eso. No. Nosotros sabemos, ya dimos varios ejemplos, esta cuestión del discurso violento. O sea, si ustedes se acuerdan, ahora que citábamos declaraciones, salieron Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, hizo unas declaraciones que recogió Búsqueda, recogimos también nosotros en Caras y Caretas, muy interesantes, muy curiosas para analizar, donde retomó una idea que uno decía, no puede ser que ahora tengamos reflotado eso. Decir, por ejemplo, que el PIT-CNT es una amenaza para la democracia y que puede tomar la torre ejecutiva. Bueno, pero a ver, se ha dado mucho eso. A ver, yo voy a poner unos ejemplos que un poco dieron lugar a este análisis, ¿no? Que fue el tema del plebiscito mismo, de la reforma de las seguridad sociales, cuando uno escucha a algunos de los precandidatos, a Raffo, por ejemplo, decir, se van a quedar, o a Delgado, se van a quedar con el dinero ahorrado de la gente. Oh, sí, claro. Delgado ha hecho mucho. Delgado y Raffo, fuerza, los dos han hecho mucha sí. fuerza en eso, y publican cosas y salen y los medios lo levantan. A ver, podemos tener una discusión sobre los impactos fiscales del plebiscito, sobre los temas más de los tránsitos de régimen, pero que poco menos van a expropiar, aparte usan esa palabra, la expropiación de los ahorros de la gente, y es como es una demencia peor, absoluta, y es un ataque directo. El PIT-CNT se va a quedar. O sea, dicen. Es un no es disparate. que. Es una cosa el brutal. sentido común. Sí, bueno, pero el sentido Podés común es el tenerle miedo menos a cualquiera que se común quede de con los sus ahorros sentidos. previsionales, pero no el PIT-CNT. Pero es lo que está saliendo afuera. Están diciendo que el PIT-CNT. Yo corté. La semana pasada estuve en una nota con Álvaro Delgado. Corté las últimas 5 entrevistas que tuvo él. Y en las 5 entrevistas, que vayan a buscarlo, dice que el PIT-CNT se va a quedar con su dinero. El PIT, pero estamos todos locos. Es terrible. Ahora, el otro día, defendiendo el discurso de la ministra, artículos que hemos sacado, y de Arbeleche, y que vos me has discutido y hemos conversado, sí. Raffo hace una publicación en la cual dice, bueno, defiende el discurso, la gestión, y dice, pero tenemos que ir mucho más allá, fuimos muy despacio. Nos queda por delante, dice. ¿Qué nos queda por delante? Las reformas microeconómicas que nos permitirán atender temas pendientes. Costo de vida elevado en Uruguay, problemas de precio de frontera, facilitación a los emprendedores, las pymes y mejora de la competitividad. Estas reformas micro están estrechamente ligadas a una desburocratización y modernización del Estado, así como a la generación de más competencia y libertad. Entonces, yo mirando esto como una publicación de una precandidata, alguien que pretende llegar a la presidencia de la República y que aparte viene el palo de la economía, y está diciendo, como los grandes temas, que no son temas puntuales, pero en una agenda de política económica terminan siendo un aspecto muy puntual, pero son los elementos para justificar la desburocratización y la modernización del Estado en busca de la generación de competencia y libertad. Y después el discurso que hoy mencionábamos, bueno, lo que ha salido a decir el caso de Gurméndez, que presenta su nuevo grupo, que lo llama Impacto,
porque dice que y entonces te habla del tema de la importancia del venir del sector privado para mostrar lo que es saber trabajar, tomar riesgos, innovar y ser productivo. Es creo que no me faltó nada, ¿no? No. Entonces digo, yo miro eso, miramos Argentina, entonces un poco la invitación era hacer ese paralelismo a la hora de poder analizar qué es lo que se está proponiendo, hacia dónde vamos, y después eso moviendo mucho las emociones. Hagamos historia de las necesidades que vamos a tener. No, pero a mí lo otro que me preocupa de todo esto, de todo lo que estoy escuchando últimamente, es todo bien, pero en general, cuando todo esto, la reducción del Estado significa también el Estado darle al privado, para que el privado, ¿no? Que financie. Cosa que ya hemos tenido, ¿no? Volvimos al Uruguay de los comedores. O sea, financiate tú solo, pero todos hablan de eso, ¿no? Porque el privado, pero generalmente termina el pueblo y los uruguayo privados que terminan financiando después a la haciendo una empresa demanda privada. de acción del Estado cuando lo necesitan, ¿no? A ver, Claro. y venimos del Uruguay donde volvimos a los comedores. Estamos en el Uruguay con la peor infantilización de la pobreza de la región, viviendo en el continente más desigual del mundo, ¿no? Volvimos al estado de Las ollas populares. las ollas populares. La gente durmiendo en la calle. Volvimos al estado de la gente durmiendo en la calle. Los ómnibus, no es por... No, pero yo me acuerdo hace tiempo no veía vendedores arriba de los ómnibus. Hoy hay muchos vendedores arriba de los ómnibus. Y después de la baja en los servicios públicos, donde tuvimos la situación de la sequía, ¿cierto? Pero después tuvimos una ausencia de la presencia de las empresas públicas en determinados ámbitos, y hoy también otra noticia que estaba en la semana, la caída de la banca pública en el porcentaje de lo que es la banca. Esos son medidas, resultados de determinadas políticas que tienen que ver con el desmantelamiento del Estado, capaz que no tan abrupto como se hubiera querido, pero Claro. que terminan siendo una reducción en lo que son los bienes públicos, en las políticas sociales, en las opciones de desarrollo, y bueno, un poco, esa es un poco la preocupación. Así que Ahí yo creo que vuelvo a enmendarte la palabra. es un tema económico. Ocupación. Ocupación. No preocupación. Ocupación. Hay El que maestro ocuparse. tiene de esos razón temas. ahí. Hay que ¿Eh? ocuparse. Hay que ocuparse. Hay que ocuparse. Yo creo que hay que ocuparse porque, digamos, quedarse, como preocuparse es como quedarse con la incertidumbre, darle vuelta. Es como cuando uno se hace una lastimadura y juega con la lastimadura y queda ahí y eso no termina de curar, ¿no? Sí. Que nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Que quedamos dando vuelta ahí. No, hay que ocuparse de que eso sane, de corregir eso, ¿no? Como nos ocupamos de corregir, los problemas de escritura, los problemas de dicción, las conductas corporales. Bueno, hay que ocuparse de esto. Porque eso también tiene que ver con nuestra vida diaria. Y bueno, y en eso de ocuparnos, hoy tenemos un tema que es súper importante para el Uruguay. Entonces, para eso queremos hablar de inserción internacional. Me parece. Y tenés un invitado de lujo. Un invitado de lujo. Así que bueno, seguimos con Gabriel Papa hablando de inserción internacional. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por acá. Bueno, Gabriel es economista, es asesor de la bancada del Frente Amplio actualmente, trabajó muchos años en el Ministerio de Economía y Finanzas entre el 2011 y el 2020, pero sobre todo conocido por sus columnas, por sus análisis, así que yo de Urisa, antes de ser economista y antes de decidirme a estudiar economía, cuando Gabriel empezaba a escribir, porque acá no nos delatamos la edad, lo seguía habitualmente en sus análisis, así que bueno, un gusto tenerte por acá, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro, María Noel. Y hace tiempo que ya estás muy dedicado a los análisis de temas de inserción internacional, Exactamente. que no son solamente hablar ni de política exterior ni de comercio exterior, sino que son mucho más complejos y donde los temas de matriz productiva tienen mucho que ver. Y para Uruguay, un país pequeño, Uruguay que depende mucho de lo que pasa, de su vínculo con el exterior, lo estoy diciendo en el sentido más amplio y capaz que bastante poco técnico, los temas de inserción internacional son uno de los aspectos fundamentales a la hora de hablar
del crecimiento de la economía, del desarrollo y de las posibilidades como país. Entonces, nos parecía interesante, y cuando un poco intercambiamos con Gabriel para hablar de este tema, hablamos de hablar un poco de esto, del balance de lo que es la inserción internacional de Uruguay hoy y los desafíos, porque estamos en un contexto internacional de unas complejidades enormes a nivel global, a nivel de la región, ni que hablar en el plano económico, porque el tema Argentina, más allá que lo venimos siguiendo muy de cerca, tiene muchos impactos en lo que es la economía uruguaya. Pero en esa lógica de que Uruguay depende fuertemente de su inserción internacional para crecer y para desarrollarse, existen unas debilidades estructurales muy fuertes como país. Entonces Uruguay necesita una política que tenga que ver con la inserción internacional que trascienda el gobierno de turno. Entonces nos parecía importante reflexionar primero que nada cuál es un poco la realidad hoy de lo que hace la inserción internacional del Uruguay, para después ver un poco qué ha pasado en los últimos años y cómo nos planteamos desafíos hacia adelante. Entonces, para introducir un poco el tema, ¿cuáles son tus primeras impresiones, Gabriel? Ahí está. María Noel, la verdad que lo planteaste muy bien el tema. Para una economía pequeña como la de Uruguay, además ni siquiera podría decir 3.5 millones de habitantes, parece que no llegamos, ubicada donde está ubicada, es decir, entre Argentina y Brasil. A veces nos olvidamos que nuestro nombre es República Oriental del Uruguay, es un posicionamiento geográfico determinado. La calidad de la inserción, el tipo de inserción regional y global, digamos, es esencial para el desarrollo. Podríamos decir que la matriz productiva y la inserción internacional son dos caras de una moneda o de un cuerpo que tiene quizás otras facetas, pero son dos no se puede plantear una diversificación productiva y agregado de valor, etcétera, etcétera, con cualquier inserción regional e internacional. Y como tú dijiste, además, las decisiones que se plantean para una economía como la nuestra en materia de inserción son estructurales y de larga duración. Es decir, el Mercosur cumplió 30 y ¿cuántos? 2, 3 años, ¿verdad? Y bueno, y significó unas transformaciones muy grandes respecto de la etapa anterior. Se fueron procesando en la primera mitad del siglo, de los años 90, y ahora estamos en otra situación, pero digamos, abonando a esa idea de transformaciones estructurales y de larga duración. Entonces, nosotros para analizar la situación de Uruguay tenemos que ver la situación regional y nuestra inserción en la región, en el Mercosur, luego en la región, y la situación internacional y la inserción en el resto del mundo, que como decís, además, en los últimos años, hay quien dice, desde el punto de vista político, del 2008, con la gran crisis financiera y algunas tendencias que empezaron allí, otros la agudización de la rivalidad entre Estados Unidos y China, la pandemia, que no solamente, digamos que la pandemia fue importante porque en el sentido de esto de las élites, muchas élites de gobierno, ya sea políticas o no políticas, esa sensación de tener el control de la situación, esa necesidad de tener el control de la situación. Y entonces eso ayudó también a redefinir muchos elementos del escenario global, y luego tenemos esta irrupción de la geopolítica de la mano de la rivalidad Estados Unidos-China, pero también de los conflictos que se empiezan a dar, y bueno, y es esa irrupción de la geopolítica en la cuestión
global. Yendo a un concepto Sí. que decías, el tema de la pandemia, ¿no? Una cosa que uno ve, la pandemia que nos tomó tan rápido a todos y que cambió, que de un día para el otro paralizó la economía mundial, generando una situación que era inimaginable, ¿no? Ni la ciencia ficción nunca hubiera llegado a lo que fue en un mes, a armar y si hubiéramos visto una película 2 años antes, nos hubiera parecido muy fantástica, ¿no? Pero en vez de poner un parate y poner un cambio en la lógica internacional, lo que terminó haciendo fue agravando algunos procesos que venían de antemano y los conflictos geopolíticos se multiplicaron por mucho más, o sea, los temas de las dificultades internacionales, los conflictos, o sea, fue todo en escalada. Entonces lo que hizo fue potenciar algunas realidades muy complejas que venía el mundo y desató procesos que terminaron siendo incalculables. Hoy, viendo un poco lo que es la conflictividad a nivel internacional y los impactos que tiene la economía o cómo la economía termina llevando a eso, ¿no? Sí, es tal cual. Digamos que hasta podríamos decir que la pandemia terminar con la etapa de la hiperglobalización de alguna manera. O sea, el Estado que ya había tenido, como digo, con la crisis del 2008 en el plano financiero y sus consecuencias, que fueron más acotadas, pero tuvieron mucho impacto social y posterior, y eventos posteriores, etcétera. Pero la pandemia también fue esa cosa de, bueno, capaz que por distintas razones, pero capaz que se nos va la mano esto de a mí no me importa dónde se produce tal cosa porque yo lo tengo just in time acá, etcétera. Y bueno, de repente tal presidente, tal líder, digo, y bueno, ¿y dónde se hacen las cuestiones, el equipamiento médico? Se hace en el otro extremo del mundo y el puerto es un problema, etcétera. Entonces empezó también una tendencia de la ciudadanía diciendo también, bueno, esta hiperglobalización ya cumplió su etapa, y vamos a otro esquema. Entonces ahí esas tendencias del nearshoring, o sea, muy bien, está bien, hay cosas que las puedo fragmentar en la producción, pero si están cerca, mejor. El cambio del modelo del just in time, por si las dudas, cambió totalmente la lógica de manejo de los stocks en el mundo. Exactamente. Y países de referencia en el tema, como los propios japoneses, tuvieron que cambiar absolutamente. Hay ya trabajos bien analizando en eso. Exactamente, eso empezó a emerger, ya no también con la lógica corporativa propiamente dicha, sí, claro. Entre otras cosas, porque los costos de transporte, cuyo descenso fue uno de los factores de la globalización, digamos, históricos, los costos de transporte rápidamente, todos nos acordamos de aquella curva que subía de costos de transporte durante los meses 2021. Y bueno, es otra realidad. Y ahí hay dos fenómenos que se dan, ¿no? Que yo siempre lo marco, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, los costos a nivel internacional o a nivel de exportaciones, es decir, bueno, la logística no solamente tuvo una suba conjuntural que se dio por todo el cambio en la lógica de suministros y por cómo están estructuradas estas cadenas, sino que además también pegaron piso. O sea, los costos logísticos subieron un escalón que no es menor y que eso reconfigura la producción, porque no cualquier producción se puede mover, también las rutas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso hace que después, por ejemplo, uno tenga que pensar, por ejemplo, muchos negocios o muchos productos, no desde la lógica de los commodities, sino que terminan siendo, como pasa mucho, por ejemplo, a nivel de los commodities, que termina siendo más un negocio logístico que un negocio del commodity en sí mismo, ¿no? Claro. Bueno, ni que hablar si lo sigo atando con lo que fue los mercados de las energías en ese tiempo, los cambios necesarios en las matrices energéticas que se dan por necesidades de costos o por necesidades de llegar a la neutralidad en carbono, los compromisos climáticos, y se juegan tantos partidos a la vez que... Claro, entonces vos fíjate que tú hablabas de la seguridad en el suministro, entonces empieza a hablar de la resiliencia, los países centrales quieren asegurarse seguridad en el suministro,
ante eventos disruptivos, que pueden ser tan disruptivos como fue la pandemia, pero también lo que decíamos irrumpen los temas de geopolíticos, y entonces también este es otro elemento que prefiero, a ver cómo lo tengo bajo control. Entonces, al nearshoring se le agrega el friendshoring. Es decir, yo comercio con todo el mundo, pero con los amigos o con los aliados quiero comerciar más, porque se supone hay acuerdos que políticos que nos condicionan la economía. Que no voy a tener esos cortes de suministro sometidos a eventos políticos, porque son amigos, aliados, y esto es válido, digamos, para cada centro de poder con su periferia o con su área de influencia, pongámoslo así. Sí, los acuerdos comerciales ahora pasaron a ser un tipo de acuerdos y surgen lo que llaman los acuerdos de suministros, que a veces tienen más complejidades en su negociación que los propios acuerdos comerciales tradicionales que estamos acostumbrados, ¿no? Exactamente, o sea, los aranceles importan, que era lo típico del acuerdo comercial, pero empiezan a importar, o siempre importaron, pero tienen más relevancia tantos otros elementos. Entonces, si volvemos a Uruguay, esto es relativamente veneno para Uruguay, en el sentido de que para una economía pequeña y que la apertura es fundamental, más allá de la que hablemos de la integración, que es bien importante, y sobre todo para algunas cadenas, pero si la apertura es importante, esto... dije caricaturizando veneno, pero esto es un cambio de escenario. Es decir, Uruguay, volviendo a Uruguay, es una economía donde tiene su fortaleza en la agroexportación, porque somos pequeños, pero para algunos productos en particular, en lo que es el significado en el mercado, por supuesto no somos fijadores de precios ni mucho menos, pero sí, es importante la producción para determinados mercados, etc. Entonces, esa competitividad agroexportadora precisa de mercados abiertos, lo más abiertos posibles. Y ya de por sí, los mercados de la alimentación, digamos, son relativamente protegidos. Porque, de vuelta, ya no, independiente de pandemia, de geopolítica, etcétera, algo tan importante como la alimentación precisa ser fluido y asegurado. Entonces, y tienen muchas particularidades, a veces los mismos productos primarios o los agroalimentos, si van como insumos para producción de energía o si van como alimentos mismos, y son mercados a veces bien distintos en cómo se comportan en sus regulaciones, en sus medidas de protección, en sus medidas fitosanitarias, que terminan siendo bloqueos al ingreso mucho más allá de lo declarado. Exacto. Por poner algunos ejemplos. Más de lo declarado y más relevante que una tasa que pueda tener más de 10 puntos respecto al vecino. De repente yo logro bajar la tasa, pero si el vecino es aliado y tiene una mejor protocolo sanitario de ese mercado o más vínculos con las cadenas de distribución en ese mercado, etcétera, las condiciones de acceso cambian. Y una cosa que no es menor en esas cadenas, en esos vínculos, tiene que ver con las empresas. Bueno, parte de la discusión ahora que se está dando también, que forma parte de esto del tema del monopolio, del avance del monopolio de la industria cárnica, pero que se da en muchos de los otros sectores de forma igual, tiene que ver con los fondos globales o las empresas transnacionales que juegan a un lado y otro de los mercados. Claro. Puede ser de interés, por ejemplo, una inversión de una empresa de tal país no solamente puede ser importante en términos de inversión, sino porque te asegura, comillas, el acceso quizás a ese mercado. De todas maneras, quiero notar que aquí estamos hablando de bienes, de agroexportación y de bienes. Y luego tenemos el otra área que son los servicios. Servicios regionales o típicamente los de logística asociados a la región, el puerto, etcétera, pero los servicios
digamos lo que se llama servicios globales de exportación, que digamos han tenido un desarrollo muy fuerte en los últimos años, y con respecto a esto que veníamos hablando tienen la ventaja de que su acceso digamos no sigue ese mismo carril. Digamos, no es que no tiene arancel, tiene otra lógica el acceso al mercado en servicios de telecomunicaciones, las TIC famosas, etc. Y allí Uruguay, así como somos potentes en la agroexportación, donde los mercados son regionales y globales, porque nota al pie, solemos decir el Mercosur le vendemos productos industrializados y al resto agroexportación. Bueno, pero si miramos lo que compra Brasil, vamos a ver que compra mucho de productos, commodities vinculados a la agroexportación. Entonces, los servicios, ahí tenemos un área, de hecho ahora se está discutiendo en la reunión ministerial de la OMC, pero más allá de eso, y aún más de la mano de la revolución tecnológica en la que estamos en curso, y si volvemos a la pandemia, a su vez absolutamente impulsada por la pandemia, pero esa revolución tecnológica a Uruguay lo encuentra bien parado en muchos aspectos, porque desarrolló una infraestructura de telecomunicaciones a nivel interno y hacia el resto del mundo potente, porque fue construyendo un sector con ventajas impositivas, etcétera, pero fue construyendo un sector vinculado a las tecnologías de la información, a los servicios de consultoría, etcétera, potente para la región y para el resto del mundo, hasta por cuestiones de uso horario con Estados Unidos, etcétera. Entonces, todo ese sector es una fortaleza que, debemos aún consolidar, aún más de cara a esta revolución tecnológica en la que estamos en curso. Entonces, si como vemos, hablamos de inserción y terminamos hablando de estructura productiva. Si queremos diversificar y agregar valor en una economía pequeña como la nuestra, tenemos que tener, digamos, esos accesos y seguir construyendo esas fortalezas en estos planos. No en todos, porque en una economía pequeña no vamos a aspirar a tener una industria pesada, pero podemos aspirar a tener una agroexportación potente donde le agreguemos valor, donde le agreguemos valor también a la economía digital, a partir de lo que veníamos hablando de los servicios globales con destino en mercados regionales, pero también porque somos un gran exportador hacia Estados Unidos, etcétera, y la región que tiene sus dificultades y sus inestabilidades también como destino de la parte industrial, manufacturera propiamente dicha. Entonces, todo esto para abonar aquella idea de matriz productiva e inserción. En definitiva, tomando un poco lo que venías hablando, basamos un poco de revisar un poco las complejidades a nivel mundial de lo que son los procesos de inserción internacional, a ver algunas que son lo que son las características más estructurales en materia de inserción internacional para Uruguay. Pero cuando vos hablabas, yo se notaba claramente que en los últimos, lo que han sido los últimos 20 años de inserción internacional, donde Uruguay ha pegado un cambio importante en lo que es su inserción internacional y pasamos de esa matriz más tradicional a nivel de
del agro a una, hasta mismo una agroindustria más sofisticada, Totalmente. hacia la diversidad de otros sectores. Bueno, el sector forestal es un ejemplo de eso, pero Totalmente. también a nivel de la carne, a nivel de las energías y a nivel de los servicios, como vos venías planteando, Uruguay produciendo otro tipo de lo que son las tecnologías de la información, y puedo seguir con otros muchos ejemplos. Pero en esa perspectiva más de lo que son lo que ha sido los cambios en los últimos 2 décadas, si querés, de la inserción internacional, podemos hacer una diferencia en lo que fueron hasta el 2019 de lo que fueron estos últimos 5 años en materia de inserción internacional. Los últimos 5 años, si querés, más complejos que ha tenido el mundo desde el punto de vista, mencionamos pandemia, mencionamos el conflicto Rusia-Ucrania, los temas de las cadenas de suministros, el conflicto actual Israel-Gaza, pero eso, y podría seguir mencionando una cantidad de elementos, el cambio en lo que es las normas de la OMC y el deterioro enorme de la multilateralidad en el comercio, ¿no? Que también juega. Un país chico, donde la inserción internacional es tan relevante, la política que se desarrolla en temas de matriz productiva que vimos ya, y en materia de inserción internacional es fundamental. ¿Cómo podemos hacer ese análisis de qué es lo que ha pasado? Y nosotros el otro día mencionábamos, referido a esto y otros temas, que no solamente hemos entrado en una etapa de contracción y de pérdida, sino que además nos estamos perdiendo 5 años de lo que ha sido la evolución del mundo. Sí, bien, vayamos a este periodo de gobierno. Por supuesto, Frente Amplio, para ir directo al punto, agarra al país después de la crisis del 2002, crisis que estuvo asociada a su vez a una determinada inserción, en este caso financiera, en la región, ¿verdad? Uh-huh. Pero venía con una crisis fiscal, con un deterioro fiscal, etcétera, la devaluación de Brasil, de vuelta la relación, la región. Bueno, eso, digamos que se logró a lo largo de los 3 gobiernos del Frente Amplio, reducir el peso, diversificando mercados y productos también, aunque en menor proporción que esa diversificación de mercados. Pero bueno, logramos, como decíamos, un cierto desacople en varios sentidos de la región. Pero la región importa y sigue importando mucho, no solamente en temas no de bienes, sino, como decíamos, turismo, como lo hemos visto en los últimos años, asociado a Argentina, pero también a bienes y a otros servicios. Ahora bien, si me dejás, yo me acuerdo de 2 notas tuyas, una que hablaba sobre Valle de Aprieta y Ahorca, y recordar la crisis que justamente me llevabas del 2020 llevas al 2000, puede ser, ¿no? Sí, creo que sí, pero me retrotrajiste bastante, bueno, ¿cómo no? Hiciste una retrospectiva. No, cómo no, sí, claro. Ahora, yo quiero... si se quiere, también, ahora me paso para el otro lado y digo, este gobierno, que yo creo que, digamos, es un problema para el desarrollo de Uruguay, pero también quiero rescatar algunas cuestiones, es decir, esta idea de flexibilidad en el Mercosur, con distintos formatos, estuvo presente en nuestros gobiernos, y estos planteos, podemos volver a él. O sea, eso es cierto. Y si se quiere, uno puede decir, no, porque este es un gobierno alineado con Estados Unidos. Muy bien, el gobierno en relaciones internacionales está alineado con Estados Unidos. Ahora, en este marco de extrema rivalidad Estados Unidos-China, este gobierno, encabezado por su presidente, va a China e intenta hacer un tratado de libre comercio con China. Y estamos hablando de un gobierno alineado ideológicamente con las relaciones internacionales digamos, occidentales, más pura y dura, y
en un marco de rivalidad muy fuerte. Entonces, pero tiene una lógica, alcanza con ver la canasta de exportaciones uruguaya y el peso que toma China en los últimos tiempos, claro, para decir, bueno, esto va mucho más allá. Claro, pero yo quiero anotar que la anteojera ideológica, que de repente la vimos, digamos, el hecho, digamos, a subrayar era Milei hablando cuando asciende con el presidente de la calle, y el presidente de la calle estaba en China. ¿Tá? Y Milei, ultraliberal, que había dicho pestes de China durante toda la campaña y sigue diciéndolas, y ahí tenemos una particularidad de ese pragmatismo, que a veces el pragmatismo está bien, y bueno, pero cuando también tiene que estar en una estrategia ese pragmatismo, porque cuando el pragmatismo no está en una estrategia y esa estrategia no es sólida, pasan algunas cosas de las que pasaron en este gobierno. Si tú decís, si uno dijera, ¿cuáles son los dos países más difíciles para digerir para la industria regional, la industria de San Pablo, la industria de Argentina? ¿Cuáles son los dos países? Y bueno, esos son, digamos, Estados Unidos y China. Estados Unidos y China, tanto Argentina como Brasil tienen relaciones privilegiadas según la época, pero tienen fuertes relaciones con Estados Unidos y China. Pero si les planteas a cualquiera de los dos, miren, hagan un tratado de comercio con Estados Unidos, con China, bueno, vamos a ver, etcétera. Bueno, ¿qué hizo la calle Pou? Bueno, en enero del 2020, no habiendo asumido, contestando al entonces secretario del Tesoro Pompeo, en este caso era de Trump, le dice, y está la declaración, estamos muy interesados en un TLC bilateral, un TLC con Estados Unidos, bilateral o en el marco del Mercosur. Ya enero del 2020. Uh-huh. Y en septiembre de 2021, como sabemos, convoca a una conferencia de prensa diciendo, recibimos una carta del embajador chino proponiéndonos iniciar conversaciones para un TLC con China. Pequeño detalle, si tú lees la carta, cosa que yo hice, que está disponible, porque se le pidió finalmente a Cancillería, en realidad la carta es el embajador dice en respuesta a su solicitud o sea, no fue una iniciativa de China, sino que fue una respuesta. Pero a lo que voy es, los dos grandes potencias respecto de los cuales la sensibilidad de Argentina y Brasil, sea cual sea su gobierno, en algunos casos políticamente más uno, menos o más el otro, pero y el sector industrial más sensible, fueron los dos que eligió la calle Pou para iniciar una conversación o para pretender negociar acuerdos con o sin el Mercosur. Por supuesto, pequeño detalle, desde Trump en adelante, la agenda bilateral de tratados de libre comercio no está en Estados Unidos. Estados Unidos ni lo tenía Trump. El primer acto de gobierno de Trump fue salir del TPP, del famoso TPP, sí. Que estaba cerrado, y lo primero que hizo fue salir, la primera orden ejecutiva fue salir de allí. No, y Biden tampoco tiene una agenda de acuerdos bilaterales. No. Entonces, tenemos un presidente que sube con la expectativa de hacer algo que no está en agenda de las contrapartes. Y luego, ¿eso no es más un anuncio político que una expectativa? Porque ¿qué viabilidad tiene? Porque, bueno, a ver, con el caso de China, es decir, bueno, voy a firmar un tratado de libre comercio con China, tiene que ver a veces con poder llegar a un acuerdo, pero es todo un proceso en el cual
puede mejorar notablemente el conocimiento de mercado, los vínculos, acercarse a sectores. El Tratado de Libre Comercio tiene unas complejidades enormes, pero nunca, como fue en el último periodo del Frente Amplio, se llegó a tanto vínculo con China, con todo lo que fue el proceso iniciado por Tabaré Vázquez. Fueron 2 misiones presidenciales, fue la instalación de un crecimiento enorme, instalación de Uruguay 21, crecimiento de la embajada, crecimiento de las misiones comerciales que se instalaron en el resto de China, ¿no? Porque una parte es como decir, esto es como pensar en América Latina, pero cuando piensa en China es un continente enorme, en la instalación de empresas como Conaprole, como la presencia del INAC, que fue ese destape enorme en la carne, en la presencia en las ferias. O sea, hubo toda una política que se centró no solo en las reuniones más de corte político, más de corte comercial, en avanzar en los acuerdos, en un estudio de prefactibilidad que está disponible y que es sumamente abarcativo, con una actualidad enorme ahora, y que tuvo como consecuencia, capaz que no la firma del Tratado de Libre Comercio, pero sí un avance enorme en lo que fueron todos los vínculos bilaterales con China y en una llegada al mercado con la complejidad que tiene un país pequeño vendiendo a China. Perfectamente planteado, es decir, la oposición al gobierno actual no nos puede hacer no ver, digamos, que transitó y, digamos, transitó sobre un camino, digamos, construido, y de hecho esa asociación estratégica integral es integral porque antes hubo una estratégica, etcétera. Si uno compara punto a punto de lo que se había firmado antes, hay cambios menores en prácticamente todos los mismos. O sea, es como, casi te diría, es como una necesidad de mantener algo casi intacto, porque si vos me decís, en educación teníamos, no sé, me acuerdo, mira que voy a decir cualquier número, 5 becas y ahora tenemos 10, bueno, estamos parte de un mismo proceso, no cambiamos en nada. Es como cuando yo hago el mismo planteo con la reforma, con el tema tributario. Estamos 5 años atrás en los temas fiscales. ¿Por qué? Porque en realidad mantenemos el mismo sistema con algunas cosas más débiles que cambiamos y lo hicimos un poquito más regresivo, pero en su esencia y el mundo fiscal cambió. Claro. Ahora, volviendo a China, en este caso hubo, sí, construcción sobre lo anterior. Hubo esta iniciativa de TLC fallida, pero hubo la capacidad de ver que eso fallido no debía impedir construir sobre lo legado, sobre lo que se había obtenido. Y entonces tuvimos al actual ministro de Agricultura durante, no sé, 2 meses, un mes en China, y perfectamente negociando estos acuerdos que, sin ser acuerdos, digamos, de aranceles, sí son de cuestiones sanitarias, etcétera, que son bien importantes para ingresar a ese mercado. Y que para entrar a China son claves, ¿no? Porque absolutamente. Es el entrar y no entrar. O sea, el proceso a veces en algunos productos, en algunos productos primarios, ya sea la carne, los granos, la madera, bueno, la canasta exportadora hacia China tiene tal complejidad para llegar y para poder concretarse, más la lógica de negociación, que es bien distinta, que es el mantener un flujo comercial o no mantenerlo, ¿no? Exactamente, y creo que inclusive el sector frigorífico lo tiene bien claro, porque cuando por H o por B no sigue ese protocolo, o cuando la contraparte dice que no lo siguió como debía, porque ahí también están esos juegos entre burocracias, también quizás entre indicaciones que vienen con otro interés, en fin, cuando no, el frigorífico marchó durante un tiempo, etcétera. Entonces, volviendo a lo otro, los lazos, fortificar esos lazos en las cadenas de suministro es absolutamente fundamental. Y en eso, digamos que en las últimas semanas tuvimos esta noticia que un poco no positiva,
que es este impasse del famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur, volviendo al tema inserción propiamente dicho. Y esto es un problema. A una negociación muy prolongada en el tiempo se le agrega ahora cuando, como todos sabemos, en junio del 2019 el acuerdo había sido cerrado en el plano comercial, sí, y el acuerdo contenía elementos ambientales y de sustentabilidad, pero allí viene, por un lado, Bolsonaro, que exacerba las resistencias en el plano ambiental, y luego viene la pandemia. Respecto a Bolsonaro no puedo evitar sugerir lo buscan en Google, que se llama El Foro, una escena surrealista absolutamente de Bolsonaro en Davos. Son unos minutos donde filman a Bolsonaro deambulando en un salón en Davos, donde hay economistas reconocibles, jerarcas, etcétera, junto con quien fue a su primer canciller, que se llamaba Araujo, que era un cruzado antiglobalista, reaccionario, increíble. Se los ve en Davos caminando y de repente le presentan a Al Gore. Uh-huh. Al Gore, el ex vicepresidente de Clinton. Como sabemos, Al Gore luego se transformó en esta cosa de la cuestión ambiental, ¿verdad? Es un gran impulsor de la percepción, contribuyó mucho a la percepción del problema del cambio climático, etcétera, etcétera. En esa conversación casual, en el medio de un lobby allí, ¿qué le propone Bolsonaro a Al Gore? Le dice, no, yo estoy muy interesado en explotar la Amazonia junto con ustedes, los norteamericanos. Se lo dice al representante y además, para completarla, todo arrancó con Al Gore diciéndole, usted Bolsonaro, yo trabajo mucho con Juancito, no recuerdo el nombre que era de origen brasilero, y Bolsonaro dice, sí, algo así como yo lo metí preso porque era un guerrillero izquierdista, qué sé yo, brasilero. Entonces, toda esa situación donde diciendo me interesa mucho la relación con Estados Unidos para explotar la Amazonia, ¿tá? Es esta cuestión que también hizo que aquel acuerdo en principio del 2019 quedara por el camino más la pandemia. Ahí se hizo un esfuerzo enorme en la negociación. Fue la llegada, después de todos los años que se habían tenido, donde se habían pasado por todos los gobiernos, en lo que fue el Tratado Mercosur-Unión Europea, que es de la década de los 90. De fines del 90. Del 90. Se llegó al máximo extremo con una agenda de negociaciones donde estaban los cancilleres, los ministros de Economía, donde habían grupos del sector privado en paralelo, que fue impresionante. En el 2019 se consolidó y donde Uruguay aparte tenía una lógica que tenía unas ventajas muy interesantes en el acceso a mercado, en muchos productos que no lo tenían otros. Entonces había una oportunidad enorme en términos comerciales que no se... Exacto, que no se concreta. Para mostrar que hay que mirar todo el panorama con gobierno de Macri y de Bolsonaro. Sí. Es decir, porque volviendo a la República Oriental del Uruguay y a la región, estamos en una región muy proteccionista. Entonces, ese cierre de 2019 se hizo con gobiernos de Macri y de Bolsonaro. Pero era un buen acuerdo que tuvo luego que siempre tuvo la resistencia, por otro lado, de Francia, de Irlanda, de Polonia, pero que se potenciaron con la pandemia y con la irrupción del tema ambiental. El acuerdo es bueno, es bueno, no solamente, digamos, por las canastas que se van desgravando, etcétera, etcétera, en un caso o en otro, sino además porque es un acuerdo entre un área
muy institucionalizada, como es la Unión Europea, y un Mercosur que es muy poco institucionalizado. Entonces, el acuerdo permite, incorporar disciplinas, porque si las tengo que cumplir respecto de la Unión Europea, las tengo que cumplir para adentro. Entonces, y si además, volviendo a los cambios que hay en las normas y en los estándares con el correr del tiempo, la Unión Europea es uno de los centros desde donde vienen las normas y los estándares, y yo tengo un acuerdo con ese centro, bueno, me obligo a estar permanentemente trabajando en esas normas y estándares. Entonces, todo esto era bueno. Llega Lula, aquello de actualizar el acuerdo queda un poco de lado, se plantean dos grandes temas. Lula hace hincapié en compras públicas y, bueno, cómo manejar este tema ambiental. El tema compras públicas aparentemente fue resuelto, y no es que tenga información confidencial, sino que miro y veo que en enero de este año el gobierno de Brasil lanza un plan de neoindustrialización, le llaman ellos, donde uno de los componentes, uno de los pilares para promover la industrialización son las compras públicas. Entonces, cuando uno analiza eso, dice, bueno, esto quiere decir que el tema compras públicas se acordó. Claro. Entonces uno busca literatura, busca referencias en medios de prensa especializados y dice, se acabó. Ahora, el tema ambiental, de la mano de que también tiene soluciones, porque estaban contempladas, porque los países del Mercosur son firmantes del Acuerdo de París, pero evidentemente tampoco podían aceptar que las preferencias, se pudieran perder discrecionalmente por la contraparte. Bueno, eso estaba en vías de solución, irrumpen las protestas agropecuarias en Europa, que no tienen que ver directamente con el acuerdo, que apenas si tiene alguna incidencia, si tendría en el proceso, sino que tiene que ver con otras cosas. Con otras cosas también jorobadas, porque uno tiende a ver, qué bueno los agricultores, con la madre naturaleza, etcétera. No, uno de los reclamos de los agricultores alemanes, franceses, españoles, italianos, belgas, son que la transición ecológica para un poquito, le dicen a Bruselas. Está muy bien con todo esto de que nos dicen que no usemos agroquímicos, pero no tan rápido. O nos están diciendo que dejemos parte de la tierra en barbecho para que no sé qué, pero nosotros queremos producir. Entonces, parte de las demandas son contrarias a la transición al Pacto Verde. Y el otro tema fuerte es Ucrania. Ucrania en el sentido no de guerra, sino que justamente para sostener el esfuerzo de guerra, Ucrania, que es cuando estábamos en secundaria, ¿no? El granero del mundo, le dieron acceso a productos agrícolas, a la producción agrícola de Ucrania, que empezó a generar problemas en el mercado de Polonia, en el mercado del otro, y los agricultores. Entonces, esta cosa que vemos a los agricultores como tan... Más todo el costo que ha tenido la guerra para Europa, de las sanciones, de lo que ha implicado desde el punto de vista energético, y que ha sido un poco yo lo que quería apuntar ahí es que esta cosa de que uno tiende a ver a los agricultores como el reducto de la cuestión ambiental, a veces es al revés. Sí, claro. Tanto en Uruguay, donde si uno va y escucha los discursos en la Expo Prado, dicen sí, el medio ambiente es bárbaro, el ambiente no sé qué, pero nosotros sabemos cómo hacerlo. No, un momentito, usted sabrá, pero además hay normas, y para esto nos sirven estos acuerdos, pero además hay normas que cumplir.
Bueno, para Uruguay el tema ambiental y poder ir transitando por todo este mundo productivo y de Pacto Verde tiene mucho que ver con la creación de bienes públicos, porque Uruguay como país pequeño y sobre todo para también salvaguardar a las pequeñas y medianas empresas o a las empresas nacionales que tienen mucho más dificultades, Uruguay solo puede llegar a esos mercados y a esa lógica, en la lógica de construcción de bienes públicos que garanticen trazabilidad. La trazabilidad ganadera es el ejemplo típico. El uso y rotación de suelos. O sea, hay políticas muy fuertes que ha tenido Uruguay que han sido determinantes en el acceso a mercados y que no se pueden negar. Y no se puede retroceder. Ni un paso. Es más, volviendo al acuerdo con la Unión Europea también de vuelta, en septiembre del 2020, por eso me parece bárbaro este esfuerzo que ustedes hacen, que tú haces y que ustedes hacen, de estos espacios para debatir los temas económicos, fuera de la agendita de siempre, de los que siempre de que si el déficit esto o la pequeña cosa también, también es bien importante, también nos que también que es bien importante, pero a lo que voy es en septiembre del 2020, un año después del acuerdo, Francia, que tenía esas resistencias independientes del acuerdo, encarga a un economista y a un equipo liderado por un economista, Stefan Ambeck, hacer un informe sobre el impacto ambiental. En la prensa uruguaya, los medios uruguayos, absolutamente no existió. Hace un informe. Lo interesante de ese informe, que es un informe que, reafirma la posición de Francia, contraria al acuerdo, uno podría decir, acá hay un neoproteccionismo ambiental, de corte ambiental, se puede decir, porque eso también existe, pero lo interesante de ese informe es que, si uno lo lee, a Uruguay lo destacan. Los problemas asociados a la producción ambiental se asocian a Argentina, a Brasil, pero a Uruguay se destaca la trazabilidad, se destaca el tipo de producción animal, la producción vegetal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Uruguay ahí ha construido un activo que tiene que preservar y consolidar y desarrollar. Y llegado el caso, decirle a la Unión Europea, miren, quizás estamos en un impasse. Muy bien, nosotros estamos en condiciones, es más complicado bilateralizar el acuerdo, negociar dentro del Mercosur las condiciones, etcétera, pero ese es un activo, porque de vuelta el acceso es importante, la calidad del acceso es importante. Para ir un poco redondeando, nos concentramos al final en mencionamos el tratado con China, mencionamos el tratado Mercosur-Unión Europea, pasamos un poco por el tema transpacífico, pero en una mirada más global hubo otras dimensiones de la inserción internacional en todo lo que es, apalancar algunas cadenas que no estuvieron presentes, en otro tipo de acuerdos que en algún momento se habían tratado y que se olvidaron, porque en la agenda había muchos más acuerdos que, sin ser determinantes de lo que es las exportaciones a nivel global, para algunos sectores o para algunos sectores emergentes o con posibilidades de exportación iban a ser importantes. Y después lo que hubo también es, a nivel de país, como un desmantelamiento de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la agenda internacional, como fue el propio Uruguay 21, que se mantiene mucho con datos, pero muchos de los programas de promoción, se alcanza con mirar un poco el presupuesto, ¿no? Cómo ha evolucionado el presupuesto. Y después otro tema que yo toco también como importante es que, en definitiva, mucho de la crisis institucional que golpeó al país, con los temas de corrupción, con el tema pasaportes, con la salida de los cancilleres, en definitiva también tiene que de alguna forma haber menoscabado, haber afectado la agenda internacional, porque te saca de tema, ¿no? De alguna manera. Entonces, y yo otro tema que le sumo es el tema cambiario. Uruguay con el tema cambiario, Uruguay como país pequeño, con las limitaciones que tiene, está bárbaro tener una agenda internacional, está bárbaro trabajar en tratados, ganar en productividad, en calidad, en lo que sea, pero en definitiva después
termina definiendo por precio. Entonces el tema cambiario termina siendo una pérdida de competitividad que ninguna empresa a la escala uruguaya después puede volver a ganar, porque es como que estás matando la competitividad más genuina vía competitividad tipo de cambio en lo que es Uruguay. Entonces, de alguna forma, en un mundo complejo y Uruguay con problemas estructurales fuertes en la inserción internacional, ha sumado una política que no ha sido 100%, no ha contribuido a un poco a mejorar ese posicionamiento de Uruguay ni a ganar en apertura, porque Uruguay desde el punto de vista de la inserción internacional tiene unas debilidades enormes. Entonces, un poco a modo de reflexión, quería resumir un poco eso. Perfecto, para escuchar un poco tus reflexiones. Perfecto, totalmente de acuerdo. Exacto. Decíamos inserción y sistema productivo y equilibrios macroeconómicos, porque de nada me sirve bajar la inflación si lo hago a costa de un tipo de cambio que implica una valorización del peso uruguayo, un atraso cambiario fenomenal. Eso que se dice, no es una inflación absoluta per se, es claro, un nivel de inflación por con eso equilibrios macro. Porque lo que se dice, la base siempre hay un valor del dólar como para bajar la inflación disponible. Y bueno, sí, claro. En nuestra formación de economistas es el tema que nos acompaña siempre. Exactamente. Entonces decíamos sistema productivo, inserción, equilibrios macro. Y ahí tenemos Argentina que con los desequilibrios macro de todo tipo, etcétera, tiene que ser muy potente el sustrato económico productivo argentino como para resistir todas esas tensiones. Y sigo para redondear. Uruguay 21, efectivamente, todos recordamos algunas como escenas de celos en el Parlamento, comillas, ¿no? Y caricaturizando un poco, con perdón, de respecto de Cancillería respecto de Uruguay 21, que lo vieron en el ex canciller Bustillo y quizás cierta burocracia de Cancillería como un socio indeseado, cuando por el contrario debería de ser y debe ser potenciado. Y eso nos lleva a otra cuestión, para terminar. Si es tan importante la inserción, si es tan compleja, al punto de que el nuevo gobierno que llegaba para llevarse todo puesto y hacer acuerdos con todo el mundo, no logró hacerlo con ninguno, salvo las mejoras en el margen, que están muy bien y que hay que seguirlas haciendo y que las hacen todos los gobiernos, pero si el mundo está mucho más complicado, quizás también hay que repensar un poco el diseño de la institucionalidad que tiene que ver con la inserción del país. ¿Qué tanta fuerza había sistemas de competitividad instalados, colaboración público-privada, coordinaciones a nivel público-privado, el sistema de competitividad? Había un Uruguay 21 fuerte, esa relación entre el MEF y Relaciones Exteriores. Ver si todo ese sistema, porque nosotros tenemos ahora, está muy bien que el ministro se instale de Ganadería, se instale en China y logre acuerdos, y está muy bien, pero no puede estar, no puede ser una isla. Tú hablabas de energía, María Noel. Ayer tuvimos una noticia revinculada al hidrógeno verde. ¿Quién estaba en la mesa? Estaba Paganini, que Leo, ministro en funciones estará de licencia en la ministra. Pero la realidad es que Paganini, como ministro de Industria, sobre todo fue ministro de Telecomunicaciones y ministro de Energía. Y ahora, como canciller, lleva la agenda de energía. Y está muy bien, pero digamos, la Cancillería es también otra cosa, relaciones internacionales, etc. Pero, volviendo a la inserción económica, y eso que no nos metimos con el tema impuestos, ¿no? Que a nivel global
hay toda también una agenda que hay que atender y que no puede pasarnos lo que en otros momentos que de repente nos dicen, no, mire, si ustedes no firman, van a tener un problema. Entonces, toda esa institucionalidad vinculada a la inserción económica regional y extrarregional, yo me pregunto si no hay que repensarla. Porque estamos trabajando con una institucionalidad que, digamos, viene de otra época, a la cual le agregamos Uruguay 21, bien, a la cual le agregamos en ganadería una cuestión fuerte, más fuerte, menos fuerte, según la impronta del ministro, a lo cual le agregamos un Ministerio de Industria que, según el ministro o lo que sea, está más para energía que para el resto de la cuestión. No, bueno, si no hay que repensar, y donde estamos en esto que se llama con la globalización terminada, y estamos en esta fragmentación geoeconómica que le dicen, que es esta tendencia, sí no hay que repensar un poco esta institucionalidad para asumir un tema que es vital para Uruguay. Gabriel, muchísimas gracias. Bárbaro. Gracias por venir, gracias por el intercambio. Y bueno, es un tema tan grande que parece que habíamos intercambiado algunos contenidos y siempre nos quedaron como temas para ver, pero nosotros estamos muy enfocados también en análisis político ahora con el tema de la campaña electoral y dar luz sobre lo que se dice, lo que tiene realidad, porque viste que ahora en economía te dicen cualquier cosa, viste, salen los titulares y uno no puede creer las cosas que está mirando, más allá de lo político, ¿no? Y si me permitís un aviso, todo esto es parte del asesoramiento en Fuerza Renovadora, que es ese sector del Frente Amplio en el cual también asesoro, y si me permitís una chance, ese sector socialdemócrata y progresista es una chance. Estamos todos trabajando. Exactamente. Pero no, igual el tema de inserción internacional lo veo muy poco. Se toca poco todavía en tema de campaña, pero es fundamental, ¿no? Absolutamente fundamental. Ese era un poco el comentario que te quería hacer, porque realmente es un tema que es clave y va a ser es el diferencial en el crecimiento, ¿no? Y no va solo. Exactamente, se gana con Montevideo, se gana con el interior y se gana con una agenda de inserción internacional, regional e internacional potente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Bárbaro. Bueno, estamos llegando a nuestro final de Dato Mata Relato. ¿Se nos acabó? Se nos acabó y se nos hizo más largo, porque un problema que nosotros tenemos acá es el manejo del tiempo. Pero bueno, tenemos que conseguir un reloj para tener acá. No, por ahora lo que definimos hacemos es... una colecta. ¿Una colecta? Sí. Por ahora lo que definimos es el tiempo no es un problema. Y armamos el programa hasta que, después que Leo me dice 5 veces, ya es la hora, ahí vamos a acá, vos tendrías que reciclar aquella vieja frase, vos te acordarás, Lionel, que se usaba en televisión, el tiempo es oro. Acá bueno, lo que vamos a decir, el tiempo es un chicle. Yo tengo una máxima. La ventaja de no estar en los medios públicos hegemónicos. Yo tengo una máxima que acá con Germán fue un televidente de Legítima Defensa, allá en el primer año. Dijo, legítima defensa es como una pelea de boxeo. Sabés cuándo empieza, pero nunca sabés cuándo termina. Claro. Esto es igual. Bueno, te voy a decir que ahora legítima defensa son muy prolijos en el horario. Y ahora sí pueden salir en televisión. Somos la pelea de boxeo. Ahora pueden salir en televisión ahí al interior y todo eso. Bueno, ¿sabes quién está llegando a Uruguay después de...? No me digas. Sí, en serio. ¿Sí? Por fin. ¿Está llegando? Está llegando. ¿No llegar congelada? Está llegando. Aparte, claro, no está acostumbrado. Se supone que va a traer regalos para todos. Sí. Bueno, sí, para mí va a traer uno muy especial. A nosotros nos dijo que sí, no sé a vos qué te dijo. Bueno, vamos a tener un problema. Pero se arregla amistosamente. Sí, acá. Así que bueno, está llegando Julieta, pero nos mandó un video de su último destino. Sí, que es mi querida ciudad donde yo me crié, que es la ciudad de Malmö, en Suecia. Y la envidio con toda el alma. Así que, pero bueno, sí, nos mandó un video. Bueno, pero nos comprometimos con Julieta además a hacer un programa hablando un poco de los países nórdicos, porque ella pasamos comunicados y ella nos pasaba mandando mensajes y nos pasamos discutiendo y estaba impactada de lo que es, bueno, el estado de bienestar,
los temas económicos, cómo se vive esto, y bueno, que nos comprometimos ahora en pocos días a hacer uno de nuestros programas tratando el tema. Me voy a sumar. Obvio, porque la historia de los... digamos, la cultura nórdica a mí me parece sumamente fascinante, que alguna vez hemos charlado con Lionel, que ha pasado buena parte de su vida profesional y familiar ahí. ¿Cuántos años estuviste, Leo? Y tuve 13 años. Sí. Es un montón. 13 años. Es un montón y aparte son modelos a mirar y a ver cómo funcionan, ¿no? Sí. Porque aparte a veces se lo toma con mucha naturalidad diciendo vamos a hacer lo mismo y no. No. Ahí yo recomiendo algo que era a razón de lo que comenté antes. Yo me convertí en una especie de fanático de las series y producciones audiovisuales nórdicas. Sí, siempre hablamos de eso. Muy buenas. Hemos charlado mucho de eso. Sí. Mismo las que son livianas, ¿no? Mismo esas livianas de pasatiempo. De pasatiempo fantástico. Son fantásticas. Fantástico. Ahí sí que hay una narrativa. Me sumo. Tenemos un tema para conversar. Tenemos un tema. Ahora que se nos acaba el carnaval, pues nosotros ahora estamos en la discusión de carnaval cada vez que nos cruzamos, más allá de nuestros debates económicos y políticos. Viste tal cosa, viste la otra, me gustó esta. Bueno, pero vamos al video primero. Vamos a ver el video de Julieta, que está llegando, sí. Que la estamos extrañando, así que el próximo programa está full. Bueno, dale, vamos ahí, a ver qué nos dice. Bueno, feliz lunes de Dato Mata Relato. Acá mi último reporte internacional, porque ya la semana que viene voy a estar aquí con ustedes. Y en este momento yo me encuentro en la frontera entre Suecia y Dinamarca. Ese puente que ven ahí es el puente que une los dos países y tiene una particularidad que no sé si la cámara lo llega a captar, pero en algún momento el puente va hacia abajo porque se mete adentro del agua. Y ahí pasan trenes, pasan autos, es espectacular. Yo tuve la oportunidad de viajar en ómnibus y ver los molinos que se meten en el agua, un paseo precioso. Y cuando vuelva les voy a contar todas las cosas que aprendí de los modelos nórdicos, del estado de bienestar sueco, que con María Noel lo vamos a estar investigando y aportando un poco de información para ver qué posibilidades hay, qué cosas hay en nuestro país que se puedan avanzar en ese sentido y ver las particularidades. Además, a Lionel, nuestro querido productor, que tuvo la experiencia de vivir acá toda su infancia, le mando un saludo especial desde Malmö, Suecia. ¡Nos vemos! Y bueno, Alex, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sumarte a este ciclo 2024 con la participación y con el aporte de todos los compañeros de redacción. Bueno, porque nos parece que nosotros trabajamos mucho, trabajamos todos, discutimos todos y lo que plasmamos en escribir, en hablar es también una construcción colectiva y nos parecía que nos estaba faltando esa otra parte de poder intercambiar con los compañeros y poder hacerles llegar a la gente lo que somos nosotros en nuestros debates y en nuestra construcción de parte del programa. Y pensar con ellos. Pensar en conjunto. Así que recibimos los comentarios y bueno, capaz que la semana que viene venimos con nuevas propuestas. Nosotros nos estamos permanentemente renovando, pero bueno, queríamos un poco también poner sobre el tema de lo que es el mes de la mujer, seguir analizando lo que es la campaña política. Tuvimos ayer el acto de lanzamiento de la campaña de Orsi, ahora el de Carolina Cose, que también tenemos mucho tema ahí para seguir discutiendo y debatiendo. Así que bueno, esto fue Dato Mata Relato. Alex, gracias por estar. Gracias Lionel, a ustedes. Nos vemos la próxima semana y bueno, los esperamos el próximo lunes. Chao, chao. Y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.